Bienvenidos sean todos a Sensorama de Dos Fueguitos. Muy buenas noches para este par de fueguitos que graban un día a la noche, exactamente el 1 de septiembre. Para quienes nos siguen en Instagram, tal vez recuerden que hacíamos una vez al mes un repaso por nuestras lecturas del mes. Así que, como los carruseles nos han quedado cortos, nos vamos a disponer a hacer la revisión de lo que leímos en agosto en esta plataforma. Así podemos hablar 25 minutos de nuestras lecturas. Tal cual. Bueno, yo tengo 2 lecturas terminadas, una abandonada y una en curso, y estuvimos pensando del tema de hablar de recomendaciones y antirrecomendaciones, pero hemos hablado muchas veces con Indy de que en realidad no está bueno por ahí clasificar a los libros en buenos o malos, sino más bien en una cuestión de el libro que disfrutamos o que no. Hay una frase de Borges que dice que no todos los libros son para todos los lectores. Llegué a la conclusión de que en todos los campos del conocimiento que hay una persona muy capa, tipo Einstein, se le adjudican después un montón de teorías y frases re falopa. Entonces de repente Aristóteles dijo aguante la yerba platadito, ¿me entendés? Y un poco creo que pasa eso con Borges también, que le adjudican un montón de frases que nada que ver, y creo que esto va por ahí. Y acá también me hago la pregunta de si queremos saber lo que Borges hubiera opinado del lenguaje inclusivo, o preferimos que se quede mudo en su tumba. Mudo en su tumba. Me parece perfecto. Mudo en su tumba. Ja, 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 en su tumbe. Borges, ya estaban inclusivos. Jorge Luis C. Borges. Bueno, entonces no vamos a clasificar las lecturas, sino que vamos a decir, yo leí esto y me pareció una basofia, yo leí esto y me encantó, yo leí esto y no lo entendí. Y ustedes decidirán a nuestra reseña si estamos reseñando sin saber, si les gustan nuestras reseñas, o si toman ni siquiera los consejos, las acotaciones que estamos haciendo acá. Lo toman o lo dejan. Así que volviendo a las lecturas. Este mes de agosto tuve 2 lecturas terminadas, una abandonada y tengo una en curso. Y les vengo a traer también un comentario de una lectura de julio que me gustó muchísimo. Porque en nuestro podcast hacemos lo que queremos. Tal cual. Resumen de agosto. Leí esto en mayo del 2021. Y esto planeo leer el mes que viene. Bueno, entonces vamos con el primero, que es El monstruo de la memoria, del escritor israelí Yishai Sarid, que nació en el año 65. Voy a comentar más o menos en qué año nació cada uno, porque creo que es importante saber a qué generación pertenece o poder ubicarse un toque. En este libro seguimos a un judío israelí, como el escritor, que está estudiando historia, pero no sabe muy bien para dónde llevar su carrera, y en realidad empieza decidido completamente a no enfocarse en estudios del Holocausto, porque no quiere dedicarse a lo que se dedican todos los judíos, que estudian historia, y no quiere revisitar esos lugares por ahí dolorosos. Y adivinen qué termina estudiando: estudios del Holocausto. Con eso se gana una plaza en unos dispositivos para acompañar contingentes a los distintos lugares clave, como campos de exterminio, del Holocausto y cosas por el estilo, sobre todo en Polonia. Y el tipo se hace muy capo respecto a eso. ¿Cuál es el tema? ¿Dónde termina? No tengo idea. O sea, terminé el libro, pero ¿hacia dónde va? Es muy explicativo, muy detallado, aprendí mucho, pero siento que tal vez, porque yo no tengo la vivencia de pertenecer al pueblo judío, me falta algo para entender con profundidad este libro en particular. Así que no le pude cazar la esencia. Eso, le puse una estrellita y media. Yo leí el primer libro que leí este mes, es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que en su época fue vista como una novela progresista que denunció en los años 60 el racismo en el sur de Estados Unidos a través de un juicio injusto a Tom Robinson, que debería ser nuestro personaje principal, pero adivinen qué, no lo es, porque es un hombre afroamericano acusado de violación. Hoy en día fue una novela muy incómoda de leer, la verdad. La terminé de leer,
quién sabe por qué, pero lo terminé. Es un claro ejemplo de lo que se llama narrativa del Salvador Blanco, donde Tom carece totalmente de voz propia y su justicia está en manos de un abogado blanco. Y toda la historia gira alrededor de el abogado y sus hijas. O sea, está contado desde la voz de su hija de 6 años hasta sus 9 años. Y de cómo va su padre y de cómo ve la situación y el juicio y todo, pero está contado desde la voz de ella. Y la voz de Tom y su vida y su familia prácticamente no se nombran en todo el libro. O sea, yo me pasé el libro tratando de conocer a Tom y la verdad que no. Bueno, yo después leí Ceniza en la boca, que es una novela de la escritora mexicana Brenda Navarro, que nació en el 82, y arrancamos con un panorama terrible porque el hermano de la protagonista, el hermano adolescente, se suicida tirándose de un 6º piso. Eso aparece en las primeras páginas, y ahí descubrimos... Perdón. En este podcast tomamos mate, así que... Y hay gatitos. Y hay gatitos. Así que, bueno, acompañamos a esta protagonista a transcurrir este duelo dolorosísimo, porque aparte, tanto la protagonista como su hermano son mexicanos y han crecido toda su infancia con sus abuelos maternos, porque su madre se fue a Barcelona a trabajar para intentar darles lo que califica como un futuro mejor. Entonces hay muchas temáticas que se tocan acá, como la extranjería, como el desarraigo, como la migración, la violencia en el lugar de origen y cosas por el estilo. Y también incluso tiene una cuestión de apropiación cultural, si se quiere, que se parece mucho a lo que mencionabas con Matar a un ruiseñor, Sí. porque hablan de estos colectivos de personas oprimidas que son representadas por personas del colectivo opresor, si se quiere, o por ahí privilegiadas más que del colectivo opresor, y cómo esto no está bueno, básicamente. Pero eso también es, o sea, en este caso denuncian este hecho, así que creo que le da una vueltita de tuerca, lo cual está bien. bastante piola porque es un libro más nuevo, entonces en 70 años como que está bueno que haya cambiado algo. Me pareció un libro excelente, le puse 4 estrellas, pero desgarrador. Me olvidé decir que a Matar a un ruiseñor le puse 3 estrellas. Ah. Pero bueno, mi libro favorito de este mes, que le puse 5 estrellas, se llama Basada en hechos reales, de Delphine de Vigan. Es un libro que ella escribió después de su novela éxito, que fue Nada se pone a la noche, donde en esa novela Delphine reconstruye de una forma muy íntima y autobiográfica la vida de su madre tras su muerte. Después, basada en hechos reales, que se lo podría tomar como una secuela, escribe desde un tono más de thriller psicológico que te pone en tensión en todo el libro. Fue algo que no me esperaba de ella, la verdad que me sorprendió mucho. Y la historia acá la sigue nuevamente a ella como personaje que atraviesa un bloqueo creativo después de haber publicado esta novela tan íntima. Y en este vacío aparece L, que es una mujer que ella ve como fascinante y poco a poco se va convirtiendo en su amiga y en su confidente. Y esta persona se va metiendo cada vez más en su vida. ¿Vivencia queer? No, la verdad que no. Oh, qué triste. Sí, no vamos a emocionar al público con Sí. algo que no fue queer. Este relato te instala la duda constante de hasta qué punto todos los hechos están realmente basados en hechos reales. ¿Pero te referís a Nada se pone a la noche o en general? Tipo la chabona se clava un descarte ahí, un Descartes, y dice, che, las cosas se basan en hechos reales. No puedo decir. No, tremendo, ahora lo tengo que leer. Sí, la verdad que sí. Bueno, está bien. ¿Me lo vas a traer de la biblioteca? Sí. Los de la biblioteca deben estar como, ¿por qué sacan tantas veces el mismo libro? Disculpen, no alcanzo a leerlos a veces. O sea, me vengo a la biblioteca con 4 libros y a veces no alcanzo. Tal cual. De la Biblioteca General San Martín, que está ubicada en la Alameda, en Mendoza. Háganse socios. Sí, tienen muy buenos libros. La ¿Es verdad. gratis? Es gratis. Es gratis. Yes. Aprovechen para que no se vaya al cielo de las políticas públicas. Uy, me puse muy política.
Me politicé mucho. Estás muy politizada. Siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Bueno, ahora les vengo a hablar de un libro que la verdad que no sé por qué lo leí, por los antecedentes que acumula. ¿Qué antecedentes acumula? ¿El libro? Sí. Y es que es Diario de una soledad, de la escritora belga May Sarton. Se llama de otra forma, pero ella misma se decía May Sarton. Es un libro que forma parte de una especie de trilogía que en realidad compramos porque la editorial es muy bonita y nos entran mucho por los ojos los libros. Era muy prometedora esta trilogía porque es de una escritora que se compra una casa en un pueblito de Estados Unidos y se va a vivir ahí. Básicamente lo que queremos hacer, pero yéndonos a vivir a otro lado de la Argentina. Claro, por eso compramos los libros, porque de repente dijeron casita en el bosque, vacas, escribir, vacas, tremendo, plantitas, sin gente. Ajá. Nuestra vida, futura vida. Fantástico. Adivinen Entonces, qué. fue una cagada. Fin. Este es el segundo. El primero se llama Anhelo de Raíces y narra cómo ella compra, reconstruye y se muda en la casita. Y este hace foco más en justamente la soledad que experimenta habiendo pasado de un ambiente muy urbano a este rural. May Sarton vivió entre 1912 y 1995, para que se den una idea, y Diario de una soledad un poco repite una cosa que me molestó, que es una mujer de clase media alta, blanca, privilegiada, que tiene justamente un montón de cuestiones de privilegio y de repente decide compararse al mismo nivel que una persona que se levanta con el primer sol y se acuesta con el último y se pasa todo el día con la espalda quebrada, haga frío, viento, lluvia o truene, labrando la tierra. Y ella dice que hacen el mismo trabajo y que se esfuerzan exactamente igual. Entonces estamos revolviendo los ojos para atrás porque la verdad que no da May Sarton. No da. May Sarton pasó 2025 y dijo, che, no da. Claro, es tal vez entendible en ese momento, pero de todas maneras me pareció demasiado pesada. Así que ya me había pasado esto mismo con Anhelo de Raíces. Y hay muchas cuestiones relativas al género, la raza o la clase, entre otras, que envejecieron terriblemente mal. Así que la verdad que lo abandoné y les he puesto un post-it en la mitad que dice abandonado por embole. Mi nombre y la fecha. Por si alguien más lo lee, que sepa que no puede más. Que quede registro. Ajá, tal cual. Ni le puse estrella, gente, no me gasté. ¿Para qué? Estrellado el libro. Yo leí Tomar tu mano de Claudia Hernández, que es una novela que está escrita de forma coral y en la cual nos enfrentamos a una violencia hacia las mujeres, específicamente por parte de varones y de su familia también. Y todo está localizado en la posguerra de El Salvador. Este relato no tiene nombres propios, son todos personajes sin nombre y hablan las voces de estas mujeres acosadas por un sistema patriarcal y de violencia intrafamiliar. Es una novela que está totalmente fragmentada, tiene diálogos cortísimos y lo que más la caracteriza para mí son los cambios abruptos de narrador. Te hace sentir que estás en una situación como constantemente de urgencia y asfixia. Para mí fue un libro complejo de leer, que tardé muchísimo en leerlo y tenía situaciones encontradas de no quiero parar de leer, pero a la misma vez necesito parar porque los cambios de narrador no me permitían seguir imaginándome la historia en mi mente, porque yo estaba leyendo, ubicaba quién estaba hablando y de repente había un cambio que prácticamente no notabas hasta un rato después de que estabas leyendo y te das cuenta que había empezado a hablar otro personaje y te quedas como, ¿qué carajo? ¿Quién corno estaba hablando? Y acabo de mezclar todas las historias. Entonces era un poco abrumador. No sé si esta sensación de que sea tan abrumador es lo que buscaba la autora, pero a mí me hizo como desconectarme un poco del libro y que tardaron muchísimo en terminar de leerlo. ¿Sabes qué me hace acordar en esto de novela coral? Que entiendo que con novela coral te referías a esto de múltiples voces, ¿no? Sí. A Como Bestias, Ajá. Que ya lo reseñamos porque lo mandamos en una cajita. Sí. Que es un poco una novela, está escrita como novela coral porque hay muchas voces
Lo que pasa es que no son siempre las mismas, salvo las hadas. Claro, pero ahí podés seguir la historia muchísimo mejor. Claro, total. Eso por ahí es lo que hace la diferencia con esto que mencionas. Sí. Bueno, leí un relato en la colección de Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero, que no me acuerdo el nombre, pero que transcurría en una discusión en una pareja que tenían en el estacionamiento subterráneo de un mall. Uh-huh. Y era un poco un bardo seguirlo porque eran todas líneas de diálogo y eran solo 2 personas, así que me imagino que debe ser mucho menos agotador que lo que mencionas, porque eran más personas, pero por ahí te perdías y no sabía quién estaba bardeando a quién, básicamente. Uh-huh. Bueno, y la que quería agregar era Voyager o Voyager como se diga, la verdad que no nos importan las traducciones, como se dice. Tal cual. La del fin de Vigan es la del pin, delfina de las vigas. Fin. Y bueno, Voyager, de la escritora chilena Nona Fernández, que nació en el 71. Y si bien es un libro que leí en el lector digital, me lo aspiré, más que leerlo, en 2 días. Kindle. En el Kindle. Bueno, ahí está, el Kindle. El amable. Tal cual. Le voy a empezar a decir el Kindle. El Kindle. Yo en un momento le decía Kindle. ¿Qué decía? Bueno, más que leerlo, me lo aspiré en 2 o 3 días. Es un libro corto y sencillo, pero igual, no podía parar de leerlo. Si yo te digo de un tiro en lo que involucra, no vas a entender nada cómo hace para hilarlo. A ver. ¿Probamos? Sí. Astrología, demencia, neurología, astronomía, dictadura, Plan Cóndor, una ONG, bueno, Amnistía Internacional. Rarísimo, ¿no es cierto? Pero seguro tiene sentido. Sí, me imagino. Alta falopa. Es una protagonista que acompaña a su madre en un periodo de diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa y ella se empieza a preguntar cuál es la relación entre las marañas de neuronas y sus conexiones y las constelaciones del zodíaco y lo astronómico también, con la memoria y la memoria de todos los crímenes de la dictadura durante una de las dictaduras que fue un poquito posterior a la última que hubo en Argentina, en Chile, y una masacre particular que no voy a spoilear, de las que trajo el Plan Cóndor, básicamente. Es tremenda, le puse 5 estrellas, por eso no quería dejar de traerla porque me parece fascinante, hermosa, maravillosa. Fantástico. Yo también traje un libro que no leí en agosto, que creo que leí en julio, si mal no recuerdo. Le puse 5 estrellitas, que se llama Vista desde una acera, de Fernando Molano Vargas. Fue publicada de manera póstuma y en esta novela el autor construye de una forma profundamente queer y poética la historia de amor de Fernando y Adrián, que son 2 chicos que estudian literatura. Y durante esta historia ellos ponen resistencia frente a un entorno homofóbico y destruido por el VIH. Se van entrelazando 2 líneas narrativas. Por un lado, el descubrimiento de la sexualidad de ambos personajes y por el otro, la agonía del SIDA hasta los últimos días. Esto no es spoiler porque aparece en la primera página, creo. Es un relato que hoy podemos leer como un testimonio de la belleza y la fragilidad de la comunidad queer en tiempos de estigma en ese momento y lamentablemente también lo podemos traer al presente. Espero que algún día no lo tengamos que traer al presente. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero cosas que pasan. ¿Tenés idea en qué época está ambientado? ¿Me das 2 segundos? Lo busco y lo insertamos. No podemos saber de manera exacta, pero a finales de los 90 parece estar ambientado, pero se publicó póstumamente en el 2012. Tremendo. Y él falleció en el 98. 98. Ajá, sí. Claro, o sea, por ahí lo ambientó. Uh-huh. Tal cual. Bueno, dato, como les comentamos en el tráiler, soy médica y dato, en la década del 90 fue cuando se descubrieron los primeros tratamientos para el VIH, que al principio no tenían la mejor eficacia, y acá en Latinoamérica llegaron a finales de los 90, así que es esperable que esté ambientada en esa época donde lamentablemente ya existían pastillas que acá no llegaban bien. Bueno, el libro que estoy leyendo ahora se llama Leñador, es del autor Mike Wilson, que tiene una biografía muy particular. Él nació en el año 74 en Estados Unidos, es de padre estadounidense, madre argentina, se crió en Argentina, estudió en Estados Unidos
y hoy en día vive en Chile, que es desde donde escribe. Eso es muy importante porque, no les voy a ventilar, pero el prólogo está escrito por un autor muy conocido que aclara bastantes cosas respecto a esto, y es muy importante como la biografía del autor porque hay muchas cosas metidas de los múltiples lugares donde vivió. Entonces está en una intersección súper interesante. Incluso la historia misma está ambientada de una forma muy peculiar, en el que básicamente seguimos a una persona, un tipo de una edad indeterminada, que no sabemos el nombre tampoco, y que solo sabemos que es excombatiente de una guerra que no sucedió hace mucho, que vivió en un tiempo en la ciudad y que lo que hace es: vendo todo, me voy a la mierda, y se va a Yukon, a Estados Unidos, que está en el noreste de Estados Unidos. ¿Sabemos si vendió por Marketplace? No, ni idea, pero yo creo que no, porque por donde está ambientado deben haber sido los 2000. Así que no, páginas amarillas, tipo los clasificados del diario. Los clasificados del diario. ¿Sabes? Mike Wilson vende... Ajá, vende un termo. Un termo, lo milagro, de vidrio, porque no estaban en los Stanley. No, obvio no. Pero sí, tal cual. ¿Sabes qué me hiciste acordar? ¿Qué? Mi familia paterna los domingos en la casa de mi abuelo, mirando los clasificados. Y haciéndole un circulito, Un a lo que les interesaba. Tipo, vendían un auto. Sí, buscando autos. Sí. Bueno, volviendo al libro, se va al Yukon a un campamento de leñadores, donde el chabón dice: vamos a talar pinos con un hacha de mano. Y eso le parece tremenda terapia. A mí también. Ese es el tema. Banco, Mike Wilson. Yo hubiera hecho lo mismo. Hombre talar árbol, hombre calar voces tristes de la cabeza. Y otra vez volvemos a la temática. Nos queremos ir al campo. Si alguien tiene una casa en el campo que nos quiera vender, bueno. La cuidamos igual. Y es un libro de casi 500 páginas, donde en la gran mayoría del libro te describe cosas como un hacha. Full detalle. Si vos no conocés lo que es un hacha, seguro te la podés imaginar por lo que te describe el chabón. Eso hizo que me ponga una tarea decía, pero me surgió hacer una cosa que quiero que vos la cuentes, porque vos estás muy contento con lo que yo estoy haciendo en los márgenes del libro. Sí. Está detalladamente dibujando cada cosa que se describe en el libro. Muy precioso. Lo podemos poner en un museo después del libro. Bueno, es un montón. Pero bueno, estoy dibujando en los bordes, anotando otros datitos y cosas así. Entonces el chabón te escribe todo y entre medio te tira una cosa como, por ejemplo, habla de hongos psilocibios, y de repente te describe una toma de hongos psilocibios que hizo él, y se trepó a un árbol para tener mansas vistas. Por eso me contabas que quiere ser una hormiga. Que mira las hormigas. No. Hay una parte donde el chabón ve un pino súper viejo, que tiene la particularidad de tener la corteza muy irregular, y ve una hormiga andando por adentro, pero ahí no está de hongos. O sea, no está de hongos, y tiene estas como elucubraciones de... les voy a leer el fragmento. Mientras encuentro el fragmento, puedo decir que hablar con los insectos cuando estás de hongos es una actividad fascinante. Yo te vi como media hora haciendo lo mismo, así que... Sí. Doy fe. ¿Encontraste el fragmento? Sí, ¿lo puedo leer? Sí. Joder. Me detuve ante el pino de corteza negra, el tronco masivo y antiguo. Una fila de hormigas rojas ascendía por la corteza corrugada, una línea recta e interminable. La niebla también se elevaba, escondiendo la copa del árbol en una nube desdibujada. Me detuve ahí, mis ojos escalaban con las hormigas. Las arrugas de la corteza eran gruesas, de una oscuridad cautivante, confluían hacia las ramas lejanas de la cumbre como diminutas canaletas nocturnas que ondulaban por un paisaje inaccesible. Solamente las hormigas conocían esos pasadizos secretos. Solamente ellas podían ingresar a ese refugio. Sentí envidia. No me moví hasta que era hora de regresar al campamento. Los otros, molestos, me preguntaron por qué no talé. No supe qué responder, más que decirles que valió la pena, que no me arrepentía. No me entendieron, solo me insistieron en que si yo quería permanecer con ellos, esto no podía volver a ocurrir. El resto del trayecto lo caminé solo. La verdad que idem. Sí. Persona que no conocemos tu nombre. Mike. No, no es el Mike. El protagonista. No es el Miguel. Miguel Wilson.
El Miguel Wilson. El Miguel Wilson. Porque Miguel sería Michael. Y si es Mike, es el Migue. El Miguelote. Y entre todas estas cosas, el tipo de repente te habla de cómo hacer un guiso con lujo de detalles. Pero un alto guiso con 15 pesitos se hace. Como el del 2000 y pico. Estamos en el 2000 y pico, pero el 2000 y pico hace bastante. ¿Y cuánto será el alto guiso ahora? Uy, no sé, pero producción se encargará de insertar cuánto es el alto guiso. Voz del narrador. Después de un aumento de más del 40.000% entre 2011 y el guiso de 15 pesos y agosto del 2025, el alto guiso saldría hoy 6.200 pesos. Continuamos. Mi lectura actual, casi terminada, es La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, que nos cuenta en esta historia cómo en una villa del conurbano que se llama El Pozo, con S, aparece Cleopatra, una mujer travesti, trans y lesbiana que asegura haber visto a la Virgen, y ella empieza a ser venerada como una santa. La Virgen la salva de un evento que no voy a contar. El relato está contado mayoritariamente por Cuiti, que es una periodista que va a la villa a buscar una nota de Cleo, que ahora es una super rockstar santa, y Cuiti termina envuelta en la fe que hay en la villa. El libro nos mete en un mundo donde lo religioso, lo villero y lo queer se entremezclan sin pedir permiso. La verdad que vas leyendo y van apareciendo, no sé cómo se les dice, pero yo le diría rituales que tiene que empezó a tener la villa, y la verdad me parecen fascinantes, como su mente, la Cleopatra Santa. Y está escrito con un lenguaje muy pomposo y popular a la misma vez, que convierte a esta villa en un lugar sagrado. Tiene mucho humor y mucho amor, y nos hace imaginar una comunidad donde las vidas y los cuerpos expulsados por el sistema de la sociedad encuentran esta fe a través del milagro y de su propia manera de existir. Yo leí este libro y Las aventuras de la China Iron, y lo que me parece muy fantástico de Gabriela Cabezón Cámara, por lo menos en estos dos títulos, es que la chabona de alguna forma, no te digo que rompe cosas muy sagradas, como por ejemplo la fe, una aparición de la Virgen, el relato del Martín Fierro, que es el de las aventuras de la China Iron, sí. Pero de alguna forma le mete algo, como vos decías ahí, más popular, más como otra interpretación, que más mundano, más profano, más accesible, sí, que para mí está buenísimo. Te hace sentir que estás ahí adentro. Yo estoy como de repente en su rutina. Y que son cosas que pueden pasar. Su rutina de santa. Claro, locura. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Mi nombre es Indy. Y yo soy Piki. Y juntos somos Dos Fueguitos. Hoy nos acompañaron historias muy diferentes, pero que se entrelazaron en algún punto, la verdad, inesperadamente. Todas nos mostraron cómo la literatura puede ser espejo y refugio, y nos recuerdan que cada historia tiene un espacio para ser escuchada en esta vida. Y como dijo alguien, vas a saber quién, leer es vivir 2 veces, o 1000, según nosotros. Cada historia nos recuerda que podemos cuestionar y acompañar muchos mundos distintos al nuestro. Muchas gracias por escucharnos, y ojalá este episodio les haya dado ganas de leer o les haya acompañado. Y cerrando este episodio de Sensograma, queremos dejarle una pregunta para que nos respondan en comentarios o en redes sociales, que es: ¿qué leyeron este mes de agosto? Les leemos. Recuerden que nos pueden seguir en @2fueguitos en las redes sociales, y que tenemos una hermosa tienda de cositas de arte y literatura en www.dosfueguitos.com.ar. Nos reencontramos en el próximo episodio, y que tengan una hermosa semana. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Mac, mac. Esto fue Sensograma por Dos Fueguitos, un registro sensible de arte, literatura y cultura. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos leemos y escuchamos pronto. Con cariño, Indy y Piki.